Pónganse guapos, listo. Entonces, veíamos la clase pasada cómo las relaciones públicas, bueno, van a surgir por una necesidad. En un principio, acuérdate que la necesidad era tener contento al trabajador, tener contento al empleado para que no hicieran sus huelgas, sus manifestaciones, porque por ahí había ciertas situaciones de explotación laboral y de injusticias. Entonces, en ese momento comienzan a surgir las relaciones públicas. Recuerda que las relaciones públicas, muchachas y muchachos, el objetivo es precisamente crear una buena imagen del negocio o de la empresa. Y esa buena imagen debe ir dirigido a dos públicos, al público interno y al público externo. Entonces, en un principio, las relaciones públicas se enfocan en crear una buena imagen hacia el público interno, como veíamos los empleados. Pero después comienza a ampliarse el concepto y crear no solo una buena imagen internamente, sino crear una buena imagen externamente, que fue lo que estuvimos revisando en clases anteriores sobre la evolución de las relaciones públicas. Ahorita vamos a ver este tema pequeñito que nos habla precisamente sobre las tendencias en las relaciones públicas. Ahora sí que el pronóstico en las relaciones públicas que también van a ir avanzando en las relaciones públicas y nos hablan sobre lo que es el gabinete interno y el gabinete externo, que es lo que vamos a checar ahorita. Este tema fue el que debiste de haber leído tú, ¿ya? Para que ahorita que yo lo esté explicando, pues no se te haga tan difícil o vayamos entendiendo mejor lo que ya leíste. Las relaciones públicas tienen un buen futuro, ¿sí? Porque recuerda que es una área relativamente nueva dentro de la investigación, entender, por ejemplo, cómo se dan, y una área relativamente nueva a nivel profesional, como una nueva carrera, como una nueva opción para estudiar y dedicarse a ellas. Entonces, las relaciones públicas tienen un buen futuro si profundizan en sus objetivos para hacerlos más acordes con lo que son las necesidades de comunicación de las organizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Si las relaciones públicas aclaran y definen bien cuáles son sus objetivos y dentro de esos objetivos establecen como uno de ellos las necesidades de comunicación de las organizaciones, como las empresas, sobre todo las grandes empresas, precisamente porque son grandes y tienen muchos departamentos y tienen muchos empleados, aquí el proceso de comunicación a veces se empieza a ver un poquito más complicado. Entre más personas seamos, más complicado se vuelve el proceso de comunicarnos. Y más ahorita también con esta situación de la tecnología, donde se mandan correos, se mandan WhatsApp y se pierde el contacto físico y se pierde el contacto visual de lo que la persona está diciendo, porque a veces en un mensaje de texto o en un correo se puede malinterpretar porque no escuchamos el tono de voz en cómo nos lo dice, porque no vemos los gestos, los ademanes, los movimientos, todo lo que es el lenguaje no verbal. Y eso es importante también a la hora de comunicarnos. Pues las relaciones públicas tienen un buen futuro, ¿sí? Es algo, una área nueva que puede desarrollarse aún más y puede crecer aún más si contempla dentro de sus objetivos este punto de la comunicación. Enseñar dentro de las organizaciones el aspecto de la comunicación, de aprender a comunicarnos. Las relaciones públicas comienzan a existir una cierta concienciación empresarial y social. Allá cada vez las empresas toman en cuenta este concepto de las relaciones públicas y lo ven como una opción para invertir, para hacer crecer su negocio. ¿Sí? Voy a contratar a alguien en relaciones públicas, a un especialista en relaciones públicas, a un experto en relaciones públicas, para que me ayude con mi negocio, para que me ayude a crear una buena imagen de mi negocio. Así como contrataron a Ivet Ledbetter, el padre de las relaciones públicas, si te acuerdas, para lograr crear precisamente una buena imagen de estos negocios que se habían visto como explotadores, y el otro negocio que había tenido un accidente de ferrocarril, le habían muerto muchos trabajadores. Entonces contratan a este señor, Ivet Ledbetter, para hacer cambiar la opinión tanto de los trabajadores como de la opinión de la sociedad sobre sus negocios. Entonces empieza a haber una cierta concientización, empiezan a tomar más en cuenta las relaciones públicas
tanto en las empresas como a nivel social, sobre la necesidad de que la comunicación en las organizaciones se convierta en uno de los ejes fundamentales en cualquier entidad. Y otra vez nos resaltan el aspecto de la comunicación. Cómo es importante que dentro de las organizaciones, cuando hablamos de organizaciones, se refieren al ambiente laboral, se refiere a esas empresas grandes, a esos negocios grandes, muchachos. Cómo es importante el aspecto de la comunicación, que aprendan las organizaciones a comunicarse con todos sus departamentos, con todos sus empleados, con todos sus clientes, con todos sus proveedores. Ese es un punto esencial para lograr crear una buena imagen de tu empresa, de tu negocio. Tenemos a las pymes. ¿Alguien ha visto estas siglas pymes? No me digan si no las han visto. ¿O las has escuchado? No. No. Bueno, las pymes son siglas que significan pequeñas y medianas empresas. Eso es lo que significan las siglas pymes, que venían ahí en tu artículo que leíste. O de las pymes son pequeñas y medianas empresas. Hay, digamos, 3 tipos de negocios o 3 tipos de empresas. Negocios pequeños. Por un negocio pequeño yo puedo entender la tiendita de la esquina, por ejemplo. Por un negocio pequeño yo puedo entender el puesto de tacos que está en la otra cuadra o el carrito de hot dogs que está afuera de la escuela, por ejemplo. Eso es un negocio, muchachos. Es un negocio y es un negocio pequeño, pero es un negocio que genera ingresos y genera un empleo. Tenemos pequeñas empresas, hay medianas empresas y hay empresas grandes, ¿sí? Tanto las 3, tanto las pequeñas como las medianas y las grandes empresas, pues ocupan, ¿sí?, de la ayuda de las relaciones públicas para crear una buena imagen de su negocio. Todas la ocupan, más sin embargo no significa que todos contraten, ¿sí?, un gabinete externo o tengan un gabinete interno en relaciones públicas. Vamos a ver qué es eso. Las pymes, dice, para las pequeñas y medianas empresas es menos gravoso para su presupuesto contratar los servicios externos de una empresa experta en comunicación. Es decir, para un negocio pequeño o un negocio mediano, le sale mejor, le conviene mejor, gasta menos contratar a un gabinete externo. Por gabinete externo estamos hablando contratar a alguien experto en relaciones públicas, a alguien que estudió en relaciones públicas, a un relacionista público. Pues a las empresas pequeñas y medianas les sale mejor contratar los servicios que tener su propio departamento de relaciones públicas. Hay empresas, sobre todo las empresas grandes, que ellos tienen un gabinete interno, es decir, tienen su propio departamento de relaciones públicas. Tienen a su propia gente trabajando en esa área para lograr una buena comunicación y lograr crear una buena imagen de la empresa. Tienen su propio departamento porque les cuesta mejor, les costea mejor. Pero los negocios pequeños y medianos no les sale tener su propio departamento. No les conviene contratar a gente, tenerlas como sus empleados, porque tienen que gastar en un salario, porque tienen que gastar en un seguro social, porque tienen que ponerle un espacio, su oficina, y todo eso son gastos. Entonces, para las pequeñas y medianas empresas les conviene mejor contratar a alguien experto por fuera, sin que sea propiamente su empleado, sin que sea propiamente parte de su nómina, de sus trabajadores. Contrata a alguien externo y dice, ¿sabes qué? Quiero que me ayudes a mejorar la imagen de mi negocio, quiero que nos ayudes aquí en mi negocio a mejorar la comunicación que se da entre los empleados y entre los departamentos que tenemos aquí. Y entonces contratan un gabinete externo, es decir, una persona externa experta en el área de las relaciones públicas. Claro que toda la vida tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, para estas pequeñas y medianas empresas, ventajas de contratar a alguien externo y que no sea propiamente un empleado de ellos,
pues es que esas personas tienen un mejor conocimiento, aparentemente están más preparadas en el área de las relaciones públicas. Como no son parte de la empresa propiamente, sino que vienen de afuera, pues tienen que conocer todo lo de la empresa para poder trabajar y conocen los objetivos de la empresa en la que van a trabajar, conocen cuál es su misión, su visión, su política, sus ideas, tienen que investigar todo de la empresa a la que van a trabajar para lograr una buena imagen. Como son personas que vienen de fuera y vienen a cumplir una función específica, lograr una buena imagen, se les brinda toda la información que necesitan. Son observadores de la empresa, del ambiente, observan cómo es la dinámica de la empresa, cómo son los empleados, cómo trabajan, cómo son las relaciones del empleado con el jefe. Tienen la capacidad de conocer a las personas. Un relacionista público debe de tener estabilidad, así como el asistente ejecutivo como tú, deben de tener la habilidad de relacionarse. Y esa habilidad de relacionarse va a depender mucho de la habilidad que tengas de comunicación, cómo te comuniques, cómo te expreses, que tengas esa facilidad de hablar, esa facilidad de la palabra, que no seas tímido, que no seas cohibido, que seas una persona amable, que seas una persona amena. Las desventajas de contratar a alguien fuera de la empresa: puede no tener el suficiente conocimiento, puede, y es una desventaja para cualquier área, ¿no? Cuando tú contratas a alguien, pues le haces una entrevista, le pones a lo mejor algunas pruebas, tratando de asegurarse que tenga pues el conocimiento. Generar, puede, como es una persona que viene de fuera y viene a hacer un trabajo, viene a checar cómo te llevas, viene a checar cómo trabajas, viene a checar cuál es la idea que tienes del negocio en el que trabajas o de la empresa. A algunos les puede caer bien, a algunos les puede caer mal esa persona que está ahí entrometida. Algunos van a pensar que es una persona entrometida o metiche. Darle mayor importancia a las opiniones externas es otra desventaja, donde el relacionista público le va a dar más importancia a las opiniones, más que las opiniones de los empleados, puede hacer que se enfoque más en las opiniones que haya de la gente de afuera, el público externo, sobre ese negocio. Aquí resaltando más que nada, muchachos, aquí lo que nos mencionan es que para un negocio pequeño o mediano, le es más conveniente, le es más útil contratar los servicios de un relacionista público externo, sin que sea propiamente parte, sin que sea un trabajador suyo, sin que sea propiamente un empleado. Así no tiene que darle una oficina, él va y viene, así no tiene que darle seguro porque no es un empleado propiamente. Esto es para las pequeñas y medianas empresas. En cambio, las empresas grandes, como son empresas ya grandes que tienen más presupuestos, a ellas les conviene más tener su propio gabinete de relaciones públicas, su gabinete interno, que va a hacer las mismas funciones que el externo, solo que ya va a ser parte de los empleados. Este va a gestionar, va a planificar y va a ejecutar la cotidianidad de la comunicación, y que en determinadas situaciones, auditorías de comunicación, crisis, actividades muy especializadas, contraten los servicios de empresas de asesorías externas que realicen esa actividad. En pocas palabras, muchachos, a las grandes empresas les es más útil tener su propio departamento de relaciones públicas, tener a sus propios empleados que se dediquen a esta área. Y algunas de sus funciones son estas: auditar el tipo de comunicación, si hay crisis dentro de las empresas en cuanto a relaciones o comunicación, realizar ciertas actividades que sean actividades recreativas en el sentido, o dinámicas, mejor dicho, en el sentido de que enseñe y ayude a los empleados a aprender a comunicarse, a aprender a relacionarse, a aprender a resolver conflictos, a aprender a tomar decisiones en grupo o a tomar decisiones en equipo. El relacionista público va a tener entre estas y otras actividades para realizar y lograr primeramente que haya un buen ambiente de trabajo. Logrando que los empleados se sientan contentos, se sientan a gusto donde trabajan, eso va a traer por consecuencia que el empleado va a tener una buena imagen de su ambiente de trabajo. Y al tener el empleado una buena imagen de su ambiente de trabajo, afuera, para con las demás personas, con los medios de comunicación, de publicidad, la sociedad, también se van a generar una buena idea de esa empresa.
En consecuencia, y para terminar, dice el autor del libro, considero que las relaciones públicas tienen un amplio campo de actuación, ¿sí? Se pueden usar en cualquier negocio y en cualquier empresa, y que el éxito de las relaciones públicas, el éxito o el fracaso va a concretarse o va a depender en su capacidad de satisfacer las necesidades de comunicación de las organizaciones, tanto en su aspecto interno como externo. Entonces, las relaciones públicas tienen mucho trabajo. Pueden trabajar en cualquier negocio, chico, mediano o grande. Su área o su campo de trabajo es muy amplio y su éxito va a depender que también haga su trabajo, muchachos, como en cualquier área. Que tan bien o qué tan mal hagan su trabajo. Que tan bien o qué tan mal se desempeñen. Y esas son las tendencias o el pronóstico en las relaciones públicas.